Bienvenidos a una nueva edición del ciclo de Encuentro Los Andes 2017. Hoy nos proponemos conversar de justicia y seguridad. Estamos aquí con Raúl Pedone y Raúl, en el país siempre se ha tratado de separar lo que es justicia de seguridad. Y son dos puntos que en las familias y en todas las mesas se conversan. En realidad la justicia y la seguridad no están tan separadas, porque la justicia debería ser la que dé el marco y la que dé, en definitiva, la seguridad y la garantía para cada uno de los derechos y los bienes de los ciudadanos. Así que hoy nos acompañan para charlar la doctora Aida Kemalmacher, jurista, ex miembro de la Corte Provincial, el doctor Alejandro Goulet, procurador de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Carlos de Casas, abogado especialista en Derecho Penal, y el doctor Gianni Benier, ministro de Seguridad de la provincia. Muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Raúl. Bueno, la crónica policial diaria nos habla de un chico en grave estado porque le quisieron robar un auto, una madre desesperada porque le llevaban el auto con su hija adentro y decenas de casos más. La pregunta simple y muy difícil es ¿cómo hacemos los mendocinos para recuperar aquellas calles tranquilas de antes y poder vivir con tranquilidad, Aida? Por supuesto que este es un problema de prevención más que de represión, ¿no? Entonces, las primeras medidas tendrían que venir a la prevención. Y esto hace a la propia terminología seguridad. Discúlpenme, pero cuando se presenta el programa es como que seguridad y justicia, ustedes aclararon que tienen que ir por el mismo camino, pero de alguna manera aparecían como contrapuestas. Y no es así, porque la seguridad, aunque hay muchísimas definiciones de la seguridad y muchísimas acepciones de esa palabra, pero lo que significa en el fondo la seguridad es que si yo tengo derechos, si yo tengo libertades, me siento seguro cuando esas libertades el Estado precisamente las garantiza. Eso es la seguridad. ¿Y cómo va a garantizar el Estado esas libertades, esos derechos? Por supuesto, lo primero que tiene que hacer es prevenir para que mis libertades no sean atacadas. Y si no puedo prevenir y hay que sancionar, entonces que se sepa que el ataque a esa libertad, a ese derecho, a esa falta de seguridad, va a tener una respuesta. Porque si no tiene una respuesta del Estado, ahí también falla la seguridad. Pero son los dos aspectos. O sea, seguridad va unido a libertades. No tiene sentido hablar de seguridad si yo previamente no tengo una libertad. Las sociedades se organizan precisamente para que la gente se sienta segura. ¿Qué quiere decir? Que va a poder ejercer esa libertad y que si ejerciéndola tiene un ataque, bueno, el Estado va a responder con una medida para que esa persona sepa que realmente tiene una libertad y tiene un derecho. Porque si no, no existen las libertades, no existen los derechos. Son las dos caras de una moneda, de una misma moneda. Alejandro. Sí, yo diría, en todo caso, redondeando esta idea, que es seguridad con justicia. Precisamente porque la justicia le da este marco del que habla la doctora Kemalmacher. Yo creo que en lo personal tengo que discriminar un poco el área del Ministerio Público, separándolo del área estrictamente judicial, por así decirlo, en lo que concierne a la actividad de los jueces. Y en este sentido tengo que decir que seguridad y Ministerio Público son dos patas de la misma mesa, que trabajan y deben trabajar, y felizmente lo estamos haciendo, de manera absolutamente coordinada. La prevención está a cargo del Ministerio de Seguridad, la investigación posterior de los hechos a cargo del Ministerio Público, pero en coordinación con el Ministerio de Seguridad, porque son ellos quienes nos dan a nosotros las unidades investigativas policiales. De manera tal que esta interrelación que se da de hecho y de manera constante es una retroalimentación permanente de información y de tareas, garantiza que mejoremos
la performance de causas esclarecidas y en la parte prevencional ellos con vigilancias, con información que hasta nosotros mismos le proporcionamos en base a tener identificados lugares críticos respecto de determinados delitos. Entonces, pasamos esa información y ellos mismos refuerzan la prevención. Es decir, pretender separar Ministerio Público y Ministerio de Seguridad, yo creo que no es viable hoy. Como política de Estado, trabajamos juntos y los resultados están a la vista. Claramente se han reducido una cantidad de delitos muy graves que repercuten en la sensación de seguridad, como son los robos agravados, homicidios. ¿Hemos eliminado todo? No, y no lo vamos a poder eliminar, obviamente. Pero estamos esclareciendo más y la tarea prevencional está dando sus frutos. Esta es la visión mía. Carlos. Bueno, yo me voy también a colgar de la primera respuesta de la doctora Kemermacher. Efectivamente, la seguridad, sobre todo es seguridad cuando estamos incluidos en un sistema de Estado de Derecho que respeta las garantías, porque si no se respetan las garantías, todo el mundo está inseguro. Lo que pasa es que este es un discurso un poco vacío para la gente en general. La pregunta es, ¿qué hacemos en Mendoza o en la Argentina en general para tratar de vivir más seguros? Y no hay ninguna duda de que en los últimos años se ha incrementado no solo la cantidad de delitos, sino la violencia con que esos delitos se cometen. Esto es un hecho real, palpable, y entonces me parece que a la gente uno no le puede ir con el discurso jurídico que ya está un poco lejano, sino que hay que, fundamentalmente desde las órbitas de gobierno, que tienen la principal responsabilidad, pero también que abarca otros sectores, por ejemplo, los que nos dedicamos también a la educación, los padres, etcétera, a la prevención. Ustedes habrán visto que últimamente se empezó a poner como de moda incrementar las penas, sancionar más, se escucha mucho en la calle tolerancia cero, ley y orden, hay que darles con un caño, y la verdad es que si no, esto llega siempre al final, si no prevenimos, es decir, si no atacamos las causas, podremos poner policía en todas las esquinas y la violencia va a seguir existiendo y el delito se va a seguir perpetrando. ¿Cómo hacemos para prevenir? Bueno, lo primero que creo que hay que hacer es tener datos fehacientes, datos concretos. Hoy el operador del sistema puede decir, es verdad, con las cifras frías hemos bajado, ahora tenemos menos homicidios, menos robo. Pero también se habla de la sensación de inseguridad. Es un hecho real que estamos todos atrás de rejas, es un hecho real que la gente sale insegura, es un hecho real, todos los días uno abre los diarios y encuentra gente fallecida en los accidentes de tránsito, etc. Entonces, hay que prevenir, y para prevenir hay que tener datos confiables sobre la modalidad delictiva, los barrios, las familias en riesgo, y esos datos creo que todavía no existen. Es también verdad que se ha hecho mucho en poco tiempo, porque todos estos cambios que están llevándose a cabo dan la muestra de que hay un liderazgo por realizar cambios y por generar algo, porque si no hacemos algo vamos a seguir teniendo los mismos resultados que estamos teniendo. Pero si uno no conoce, no puede prever, no puede prevenir, y no se previene lo que no se conoce. Y entonces es necesario tener datos ciertos. Yo comentaba con el ministro Benier más temprano, que me acuerdo hace poco, en julio, por ahí el Ministerio de Seguridad de la Nación tiró unos datos y colocó a Mendoza en cuarto lugar en el ranking de inseguridad, y los datos eran realmente inciertos, porque separaba la ciudad de Mendoza de la ciudad de Las Heras, comparándola con La Matanza, que tiene 2 millones de habitantes, y eso genera inseguridad, porque la gente se queda con la impresión de que no mejora nada, que empeora, y también genera inseguridad una persona que cree que nosotros trayéndolo a Giuliani vamos a hacer lo mismo que pasó en Nueva York cuando tenemos una idiosincrasia distinta. Entonces lo que creo que hay que hacer, además de atacar las consecuencias y además de ser cumplidores de la ley, es también poner mucho el foco en cómo se produce el fenómeno, porque si no está el clamor popular. ¿Se acuerdan del ingeniero Bloomberg? Que, por poner un ejemplo, entonces, que eso lleva a que hagamos
muchas modificaciones, mucha ampliación, ampliemos las penas, pero no resolvemos las causas. Bueno, se puede hacer un corolario de esto. Como estaban planteando la pregunta inicialmente, pareciera que seguridad y justicia estuvieran separadas y realmente están juntas. Están juntas en varios temas, no solamente, dijo bien la doctora, que Benmacher, la ciudadanía cuando espera seguridad lo espera por parte del Estado y no le interesa cuál es el organismo que se lo va a dar. Porque no tiene por qué hacerlo. La gente tiene que trabajar o vivir sus vidas, pagar los impuestos y que el Estado solucione la parte que le corresponda. Pero sí es verdad que hay hechos, todos estos últimos años hemos tenido una concepción desde la justicia que ha separado la seguridad de la justicia como tal, donde se ha puesto como una vereda de enfrente y hasta se ha enseñado que no se es parte de la justicia del sistema de seguridad, y sí lo es efectivamente. Los países que funcionan como tales, bien en seguridad, y lo tenemos a Chile como un ejemplo muy cercano, validan sus tasas de justicia respecto, por lo que es la justicia penal, respecto a las tasas de seguridad. Y la prevención se forma con una fuerte actividad que, por ejemplo, la provincia decididamente ha encarado con la investigación, con el trabajo conjunto con el Ministerio Público Fiscal, con los elementos tecnológicos para poder detectar a la gente, porque es algo material, no es un discurso, pero a su vez con algo que ha estado muy perdido estos años y que funciona en otras partes del mundo y que lo notan todos los argentinos cuando salen y cuando viven afuera, que es que la ley se cumple. Y que la ley se cumpla en el ámbito penal es prevención. Cuando yo tengo miedo de hacer, porque me van a apresar, prevención simple, policial, o me van a dar una condena rápida y mejor, que es la prevención general del derecho, las dos últimas bolillas del derecho penal, eso corresponde a la justicia. Nosotros decimos que esperar que la policía pare cada persona que va a cometer un delito significaría tener 1 millón de policías para Mendoza, absurdo. Si no, tenemos que esperar que la multitud de personas que van a cometer sientan que no les es fácil hacerlo, o porque los van a atrapar, o que van a tener un proceso, van a ser condenados, o van a perder trabajos. Entonces, ¿cuál es la forma de encarar esto que hacemos nosotros? Que las áreas del Estado todas se comprometan, pero esencialmente la justicia, esencialmente el Ministerio Público Fiscal, que hoy está dando una política criminal como no se había tenido nunca en la provincia. Esto lo expresamos el otro día en Malargüe con claridad. Malargüe, encantados cómo se está llevando, con unas tasas de resolución de casos donde la gente está viendo que el delincuente es atrapado, es juzgado y tiene una condena en días, y está viviendo un cambio después de años que no había código, estaba el viejo código, ni tampoco el viejo código porque no había ni justicia, no llegaba todavía Malargüe. Entramos con todo lo nuevo y con lo último de las reformas, con este concepto y con un Estado decidido que le está diciendo a la gente: si te portás bien, si te portás adecuadamente como los demás ciudadanos, no vas a tener inconveniente, y si no lo haces te va a ir de otro modo. Y no es nada superficial, porque el concepto de resocialización que nosotros traemos, que es el mundial, es confiar que alguien que va a cometer o que cometió no lo va a hacer después. Es decir, que su voluntad interna le diga: no me conviene en esta sociedad cometer un delito. Y eso queremos llegar. Y eso se hace con la policía en forma efectiva, una policía clara, honesta, eficiente, y una justicia y una fiscalía que acompañe, que esté encima y que entienda que está sirviendo al ciudadano de bien y que está yendo contra el que comete, para que no cometa más y para evitar que en el futuro vuelva a hacerlo. Y eso es un conjunto de cosas. Me queda una duda, que es, los escucho que está muy vinculada la justicia con la seguridad, y lo celebro, 100%. Pero si lo veo desde ese lugar, y me pongo a pensar el caso de la chiquita de La Plata, y me pongo a pensar el caso de la gente que se cae de un tren en Buenos Aires para robarle un celular, evidentemente hay que hacer muchas cosas y la justicia se queda a mitad de camino en hacer las leyes para la prevención, y después quien las cumplimenta no las termina cumplimentando. ¿Sí? También, si me permite, hay un problema de cómo se recoge la prueba. Porque obviamente cuando el delito es infraganti, bueno, usted encontró a la persona y ya está. Pero nosotros, no sé si ha cambiado en este momento en las universidades, pero creo que no, se aprende a investigar a lo mejor en las escuelas policiales. Pero la gente que está en las universidades, en las facultades de Derecho, a nosotros nos enseñan criminología, nos enseñan derecho penal, nos enseñan la tipología, pero un señor que hoy aprueba un examen en el Consejo de la Magistratura para ser fiscal de la provincia y pasar a pertenecer al Ministerio Público, el señor en la universidad nunca aprendió a investigar, no sabe cómo se investiga. Entonces acá lo que la policía no descubre,
el Poder Judicial no lo descubre, porque la gente que está adentro del Poder Judicial no sabe investigar, no está preparada para investigar. La investigación la sigue haciendo la policía. Por lo tanto, tiene que haber una gran política para que desde la policía se sepa investigar, se cuente con los elementos tecnológicos que hoy nos ayudan, etcétera. Mientras acá se siga investigando mal, obviamente cuando las cosas llegan a la policía, de la policía llegan al Poder Judicial, si está mal instruido, ¿qué va a hacer el juez? No es que el juez sea garantista sacapresos, sino que el juez lo que necesita es tener prueba que muestre la certeza, como mínimo, ¿no es cierto?, un grado de probabilidad suficiente como para que ese expediente se lleve adelante. Pero si la policía investiga mal, eso obviamente eso va al fracaso en el Poder Judicial, porque esa gente no va a ser condenada. Para eso es dificilísimo cuando uno es víctima de algo, ¿verdad? Bueno, explicarle eso a una víctima es muy difícil. Pero duro. lo que yo le explico a la víctima claro. es lo siguiente. Mire, señor, esa segunda etapa, porque decíamos prevención, y si no se pudo prevenir y el delito se cometió, respuesta del Estado. Muy bien, esa respuesta del Estado con la sanción exige que los organismos destinados a la investigación, e insisto, en la República Argentina es prácticamente la policía, porque en otro lado no se recoge la prueba la recoge la policía. Entonces, si la policía no sabe recoger esa prueba, estamos mal. Es una cosa que tenemos que incentivar muchísimo ahí. Y no es posible, en mi opinión, que en las facultades de Derecho sigamos sin aprender cómo se recoge la prueba y la gente sale especialistas en derecho penal y nunca trabajaron al lado de un policía para ver cómo recogió una prueba hematológica o lo que fuese. Esto es cierto, esto es realmente se ajusta a lo que acontece en las facultades. No hay ninguna materia vinculada con técnicas de investigación forense, por ejemplo. Y la policía, salvo policía científica, que sí están preparados, en general no se profundiza en técnicas de investigación. Nosotros hubo un momento que pensamos en generar cursos de investigación y de clasificación de pruebas. ¿Y quiénes son los organismos que pueden capacitar a los fiscales? Que esto es una carencia real que tienen. Y hay que ir a organismos que son de análisis de investigación, organismos de inteligencia, no hay otros, que enseñen a llevar una técnica investigativa, que enseñen a clasificar la prueba. Porque en los hechos los fiscales dirigen las investigaciones, pero ciertamente quienes están en el campo batallando es las unidades investigativas policiales. Esto es real. Quiero agregar algo, porque me parece que nos salteamos un eslabón. Primero, me parece que además, termino con la idea de la prevención, que es cierto, no se puede escindir una cosa de la otra, pero dentro de las causas que generan más delito y más violencia, delito, etcétera, hay otros tipos de problemas que también hay que atender, que es una problemática social. Por ejemplo, la pobreza. Por ejemplo, la desarticulación familiar. Entonces, a una persona que tiene una situación, hay en el país una enorme cantidad de pobres, con gente que piensa en sobrevivir, uno no le puede ir con el discurso, porque por algo ese chico quiere, y con esto no estoy protegiéndolo ni tratando de justificarlo, de quitar un celular. Es que hay que atender ese problema, porque esa es una manera también eficiente de evitar que eso se siga multiplicando. Usted decía, atender las causas, atacar Exactamente. las causas. Y dentro de las causas hay varias causas que exceden a nuestra actividad, como por ejemplo la cuestión social, la pobreza, el mejor reparto de los bienes, la educación, etc. La cultura de la legalidad. Los argentinos sobre todo somos bastante irrespetuosos de la ley, de la norma. Y entonces hay que generar, esto es de largo aliento, pero hay que generar una cultura de la legalidad. No es casualidad que acá se maneje tan mal y que uno cruza Chile y manejen bien.
No es casualidad que arreglemos los portones del parque, recién estábamos hablando, y a la semana vengan unos hinchas para festejar los 110 años de un club de fútbol y los destrocen, porque parece que lo público no es de nadie. No es casualidad que todos los días leamos en el diario que se mueren 3 o 4 personas porque se maneja mal y porque no les importa. Entonces, eso hay que como hacer un esfuerzo de muy largo aliento para cambiarnos la idiosincrasia, para que la gente además aprenda a respetar la ley, porque eso también hace que disminuya la violencia, la inseguridad, etc. Y respecto a lo que estábamos hablando recién, es verdad, los que investigan, y después eso se traduce en mejor o menor prueba, son en general los policías. Pero yo también creo que hay que formar más a los operadores del sistema, que son los jueces o los fiscales, etc. Hoy, que estamos hablando, por ejemplo, de especializaciones, un fiscal que tiene que investigar delitos complejos económicos, con un problema de creciente complejidad, tiene que estar preparado para leer un balance, para saber cómo es una operación financiera y no depender de un contador. Y tiene presupuesto, tiene estructura. O un fiscal por ahí depende de un psicólogo para que le diga una cosa u otra, etcétera. Y esa estructura también, hay lugares, como recién mencionaba Benier, en Chile, por ejemplo, donde hay una escuela judicial que se prepara a los jueces. Aquí teníamos el Instituto Manuel Azáez, pero no sé si funciona. No, sigue funcionando. Sigue funcionando. Me quedo con las palabras que volvemos a siglos anteriores: educación, economía y la planificación. Sí, Doctor. lo que pasa es que esto es un fenómeno multimodal. Totalmente. Esto es abarcativo. Pero, Está clarísimo. para completar este problema de la prueba, quiero decir que tenemos que, en mi opinión, para lo inmediato, porque estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el doctor de Casas, ¿no es cierto? Y siempre hemos trabajado mirando no lo inmediato, sino el problema de fondo. Pero para lo inmediato, yo creo que tenemos que incentivar determinados tipos de pruebas que nos pueden ayudar mucho. Por ejemplo, cuando yo estaba en la Corte de la provincia de Mendoza, no se hacían en Mendoza pruebas de ADN, que son importantísimas en materia. Entonces, en aquel momento, la Corte suscribió un acuerdo con la Universidad Nacional de Cuyo. En la Universidad Nacional de Cuyo se creó un organismo, etcétera, etcétera, y en realidad el principal cliente de la Universidad Nacional de Cuyo a los efectos de esas pruebas de ADN era el Poder Judicial que hicimos. Entonces, tenemos que incentivar todo eso, porque no es lo mismo para un juez que investiga una violación, que aparece una prueba hecha por un organismo de altísimo prestigio que dice, sí, el semen que se encontró en el cuerpo de la víctima pertenece a fulano tal, que cuando no tiene esa prueba. Entonces, antes no teníamos esa prueba. Hoy la ciencia nos provee esa prueba. Entonces, yo creo que hay que incentivar. Pero no podemos decir no tenemos presupuesto para eso. No puede. No, pero hoy tenemos presupuesto. Pero, hoy tenemos los mejores laboratorios. Hoy el de genética lejos es el mejor que hay en el país, por lo menos con seguridad. Y tenemos el cuerpo médico forense en expansión permanente. Pero aparte hay más cosas que han cambiado sustancialmente. Había unas preguntas que estaban armadas, por ejemplo, empezaron con las calles que no se puede... Ha cambiado un poco eso. Le hago casos concretos. Porque son los casos. A ver, nosotros tenemos una reducción de hasta el 35-40% en robos agravados y en homicidios. La Nación nos viene a preguntar, a esta época del año pasado teníamos 130 homicidios y estamos arriba, apenas pasando a los 70. Todo homicidio duele, pero de 130 a 70 es una reducción gigante. Hoy la publica uno de los medios. La Nación misma, la ministra Bullrich, ¿qué están haciendo en Mendoza? ¿Qué cosas han cambiado en Mendoza? Hay lugares, algunas de esas calles, que ya la gente puede transitar. Barrio Cívico, vayan al predio de la Virgen. Hace unos años el predio de la Virgen, a la tarde la gente se volvió porque tenía miedo que la asaltaran. Vayan ahora, está lleno de gente. ¿Qué significa esto? Puede ocurrir un hecho, pero significa que ahora hay lugares que se empieza a cambiar. Pero no pasa un día para el otro. El miedo a la inseguridad no se convierte un día para el otro, porque yo paso una estadística. Se tiene que ir viendo y esto va a ir tardando. Pero a su vez hay algunas cosas interesantes acá con una respetuosa disquisición respecto de lo que dijo Carlos de Casas. La pobreza por sí no puede justificar
un acto de violencia. Eso está muy metido en el sistema de concepción de nuestro derecho. Y hay un caso claro en el mundo que se estudia en seguridad, que es la India. La India es un país absolutamente pobre, pero no la pobreza significa que otro pueda robar o matar a un tercero, que es lo que subyace muchas veces en la concepción jurídica que hay a la hora de resolver una causa donde hay un imputado, que si es pobre tiene derecho a matar a otro. Nosotros no concebimos eso. No, yo no he dicho eso. No, lo llevo a los extremos Sí, ya, pero como yo dije prefiguración. no justificaba, ¿no? Pero, Lo que pasa es que tiene pero, otra realidad. pero simplemente si esperamos que cambien las condiciones económicas para que no haya delito, no va a significar eso, porque, a ver, Norteamérica, otro ejemplo de la seguridad, en los 80, altísimos niveles económicos, hay una desastrosa seguridad hasta que un intendente aplicó un sistema de estudios. Entonces, la punición y la seguridad pasan por otros lados. Nosotros hemos tenido muchos años de carencia de punición, absoluta. Carencia de punición donde lo miremos, donde se encuentra justificativo para que comete, termina siendo la víctima del sistema, no el victimario. Extrañísimo. Una persona con una 9 milímetros pasa a ser víctima y no victimario del sistema simplemente porque comete. Es una cosa muy extraña que ocurre. Y la otra, hay una mirada, sí, interesante, que podríamos irla cambiando, que es esa mirada setentista contra la policía, donde el abogado lo único que tiene que ver es cómo encontrar la nulidad del procedimiento. Entonces la policía parece que tiene que tener 4 doctorados para realizar pruebas. Y realmente es como dice la doctora, hace la mayoría de las pruebas. Pero hoy, por ejemplo, aparte de estar mucho más estudiados, con más títulos, tenemos gran parte que ya son técnicos en seguridad, están trabajando muy bien con las fiscalías. Hemos tenido casos de resolución donde trabajan en conjunto con los fiscales de Google y trabajan realmente bien. Es hasta complicado ir con esa visión para destruirles la prueba cuando se está viendo que están trabajando adecuadamente. Así que algunas cosas, algunos parámetros en este tiempo han cambiado bastante, porque aparte nos estamos poniendo a tono. Estamos trayendo legislación de aceleración procesal para que un testigo salga mucho mejor que antes. Queremos que un testigo tenga un hecho y vaya a atestiguar casi en forma inmediata, y son las próximas formas que estamos trabajando. Porque ¿qué significa? Un testigo de 22 años, por ejemplo, que va a un juicio, no se acuerda de nada, es una mala prueba. Entonces no podemos hablar ni de la policía ni de la fiscalía, sino tenemos que hablar, o de los juzgados de instrucción, viejos juzgados que se demoraban. Entonces eso, que no está dentro de la ecuación de seguridad, hoy lo tenemos que ver. El testigo vale como prueba si lo traes rápido y contenido. Y para eso tenemos que ir cambiando leyes, trabajar con la fiscalía, trabajar con la justicia, y eso hace la seguridad. Un elemento de inseguridad muy grande para mí es la dilación indebida de los procedimientos. Totalmente. Por eso la audiencia continua, Aida. Por eso vamos a eso. Vamos a sistema de audiencia continua, que no se pare. El juego Las corporativo. reformas legislativas en este sentido han sido fundamentales, porque acá la seguridad se asienta sobre varias patas. La legislatura hizo lo suyo, que es sancionar normas que han permitido una movilidad de causas, han impuesto ahora términos perentorios, términos fatales, que van a obligar a los fiscales y hasta en la corte, los van a obligar a que en un lapso tiene que estar resuelta la causa, porque si no recupera la libertad automáticamente la persona privada de ella. Entonces, esto nos obliga a asumir compromisos que son vitales. La legislatura hizo lo suyo, el Poder Ejecutivo mandó los proyectos que entendía que eran vitales para acortar los plazos. Nosotros estamos haciendo la parte nuestra, que es, hemos especializados las unidades fiscales, que creemos que esto les da mayor experiencia, les permite formar perfiles de delincuentes, modus operandi. Estamos especializando también no solo a los fiscales, sino a todo el entorno que trabaja, como es la unidad investigativa policial, que adopten técnicas particulares. Esto ayuda, pero no soluciona. Pero es una parte del todo. Claro. Es una parte importante. Muy importante. Como dijo De Casas, el problema, esto es multimodal y es cierto que sobre una base de pobreza el delito tarda mucho más en eliminarse. Contribuye. Pero esto contribuye, pero esto es a largo plazo. Contribuye, a la pero no gente le justifica. interesa el hoy, como decía la doctora recién. ¿Hoy qué hacemos? Hoy tratemos de acortar plazos, tratemos de imponer el respeto a la ley y acortar plazos y llegar a una sentencia definitiva en un plazo razonable es una respuesta contundente para la comunidad. Crea prevención, da Quiero decir prevención. quiero decir una cosita. Porque no quiero que se interprete que yo estoy poniéndome en contra ni justificando. No, de ninguna Filo, manera. no, No, de ninguna manera. doctor, se Y además entendió. lo entiendo Yo creo que porque para enojarte. el que está
el que está todo el día tratando de solucionar y tapando baches, que es el ministro, puede sentirse al revés. Yo lo que acabo de decir es que me parece perfecto que se hagan todos estos cambios porque hoy se nota un liderazgo que antes no había. Tuvimos 19 años para aplicar en la provincia entera un código procesal penal. Y eso habla de la garantía y del retraso de la justicia y de la falta de plazo razonable, etc. Yo estoy diciendo otra cosa. Es un problema complejo. Junto con la pobreza hay un problema innegable de droga. Pregúntenle a la doctora de Gaetano, que trabaja como neonatóloga en el Hospital Lago Mayores, qué pasa con los índices de droga que tenemos en gente de muy escasos recursos. Hay un problema terrible. Sí, hay un problema, por poner solo un ejemplo. Entonces, esas cosas también, como dije que de largo aliento, tienen que ver no solo con la punición. Yo no estoy diciendo que no haya que castigar, al revés. Mostrar que la ley se cumple es mostrar además liderazgo, seriedad, etc. Pero además hay que trabajar sobre lo que lo genera a eso. Y en eso, si me permiten, ratificando todo esto, quiero decir, no sé en este momento, el ministro nos podrá decir cómo se está trabajando, pero cuando yo estaba en la Corte nos enfrentábamos con el problema que muchas veces a mí me llamaban los jueces de familia, especialmente no los que trabajan acá, sino que los que trabajaban en los departamentos. Y me decían, doctora, ¿qué hago con este chico? La madre me pide que lo internemos y no tengo dónde internarlo. Entonces, el problema eran todos estos chicos que ya estaban en la droga. Yo ya me fui de la Corte hace 7 años. Imagino que hoy el problema se ha agudizado. Y la provincia, por entonces, no tenía nada organizado para tratar a estos chicos que estaban en la droga. En más de un caso, desde la Corte, estos chicos fueron a provincia de Buenos Aires, donde sí había donde alojarlos. ¿Entiende? Entonces, el problema de la droga, y especialmente en los menores infractores, estos no punibles para la ley, pero que tenemos que hacer algo con ellos, que sean no punibles, no quiere decir que los podemos dejar en la calle sin hacer nada con ellos. Entonces, tenemos que tener todo un sistema, ya no de punición, pero sí en lo que siempre hemos llamado de abordaje y de restauración. Bueno, y el tema de la droga en materia de chicos infractores a la ley es muy grave y no sé, me gustaría escuchar al ministro, qué hemos hecho en estos últimos años para ver cómo tratamos a estos chicos que son los que cometen, en mi opinión, la mayor cantidad de infracciones a la ley penal, el chico cuando se droga. Este es el chico que actúa en contra de la ley penal. No sé, ustedes han escuchado hablar al doctor Albino, seguramente, porque es mendocino, estamos hablando de educación y de prevención. No sé, son chicos que tienen el cerebro destruido, que no viven, duran, no se puede educar un cerebro destruido, y eso es una cosa que se puede revertir, y que tiene que ver con la pobreza, y que tiene que ver con la droga, y que tiene que ver con la educación. No siempre con la pobreza, escúchame. Si les parece, discúlpeme, avancemos, porque el tiempo, digamos, a veces es tirano. Me quedo con un tema que es fundamental y que lo celebro en una mesa política de lo que estamos hablando, que es el planeamiento a largo plazo. En un país que pensamos cortoplacistamente y que los políticos y la política piensan en corto plazo, escucharlos a ustedes hablar de un mediano plazo o de un largo plazo es muy importante. Después vamos a tener un minuto para que cada uno proponga y que creo que ahí a lo mejor entra mejor, digamos, esta temática. Bueno, gracias. Gracias. Si ustedes tienen alguna propuesta que nos puedan hacer en un minuto, ¿cómo hacemos? ¿Cuál es la idea principal que ustedes aportarían para solucionar este tema tan profundo? En un minuto. Es complicado, ¿no? Bueno, ¿ahora lo tenemos que hacer? ¿Ahora? ¿Sí? Ahora. Bueno, yo no quiero rescatar viejas ideas, pero en mi opinión hay que trabajar con las personas menores de edad infractoras a la ley penal. Esto es fundamental. Esto es trabajar no solo para hoy tapar un agujero hoy, sino para el futuro. Mi experiencia cuando yo era jueza de la Corte, que hacíamos las visitas de cárceles, normalmente me tocaba con una jueza que había sido camarista del crimen, pero que previamente había sido juez penal de menores. Y cuando hacíamos las visitas, nunca dejó de aparecer alguien que esta ex jueza le decía, vos aquí,
O sea, el que había sido infractor de la ley penal siendo menor de edad, siempre terminaba en la cárcel. Siempre recordaré esas reuniones con la doctora Orquín, realmente. Entonces, yo creo que tenemos que, lo fundamental en este momento es apuntalar toda esta política de Estado que hay que trabajar con los menores infractores a la ley penal. Esa es mi propuesta. Yo me sumo a lo que acaba de decir la doctora, estoy totalmente de acuerdo, y en orden a la actividad propia del Ministerio Público, reafirmo el compromiso, la separación y la especialización de las unidades fiscales de investigación por delito, e incorporamos ahora una nueva característica que ya ha tenido recepción legislativa, que es una propuesta nuestra, que queremos que el fiscal que investiga un hecho sea el que vaya a defenderlo en el tribunal oral. Es decir, acompaña todo el proceso hasta la sentencia. Y esto es importante, primero porque evita que la investigación sea liviana, porque él es responsable de la causa que lleva a juicio. Entonces, lo ayuda a tomar mayor compromiso, pero a su vez tiene mayor conocimiento de las circunstancias que justifican esa elevación de la causa a juicio. Yo creo que esto es un paso muy importante. Y quiero adelantarles otra cosa. Hace muy poco, todos los procuradores del país hemos firmado un acta en la cual hacemos hincapié en lo bueno que sería que el narcomenudeo sea investigado por las provincias. Hay una ley nacional a la que hay que adherir. Buenos Aires lo hace, Córdoba lo hace, Salta lo hace, Santiago del Estero lo hace, Formosa lo hace. Bueno, hay varias provincias y se va a ampliar esto. Los resultados estadísticos que los llevó el Ministerio de Justicia de la Nación de disminución del delito, del narcomenudeo y de resolución de causas a su vez en las provincias donde ha tomado la investigación las provincias y no la justicia federal son asombrosos. Y yo creo que vamos encaminados hacia eso siempre y cuando la nación contribuya económicamente. Es otro aporte. Yo insisto con la idea de que hay que hacer un plan en que involucre a todos. Me gustaría escuchar la opinión de las facultades de Derecho, de la Asociación de Magistrados, de los diversos sectores. Un plan que incluya una cultura de la legalidad, incluya la educación y que incluya la prevención con cifras lo más certeras posibles. También creo que el Poder Judicial tiene que ayornarse, porque el hecho de que sea independiente no significa que no tenga que rendir cuentas, y la gente hoy está reclamando eso, y por eso celebro todas estas reformas que llevan a la celeridad, a la oralidad, aunque hay que tener cuidado de no hacer una justicia express que termine por no ser justicia, porque eso también es uno de los riesgos. Lo que pasa es que los cambios hay que ir probándolos y además hay que aceptarlos, y nosotros somos todos un poco resistentes a los cambios. Y por eso también celebro que el gobierno esté acelerando esos cambios, porque además considero que el gobierno tiene poco tiempo. Todavía en Mendoza ya sabemos todo, que no se puede reelegir al gobernador. La doctora sabe más que yo sobre eso. Por fortuna. Por fortuna. Y entonces, por eso hablo de un proyecto a largo plazo, porque durante mucho tiempo hemos estado de brazos cruzados y no se ha hecho nada. Entonces ahora que parece que se está haciendo mucho y además escucho algunas críticas que hablan de que se quiere ejercer cierta influencia sobre el Poder Judicial, etcétera. Es como borrar de un codazo la historia de Mendoza. Mendoza tiene justamente una gran institucionalidad. Y aparte se puede demostrar históricamente que el Poder Ejecutivo nunca ha tenido una influencia decisiva sobre el Poder Judicial, o no ha tenido influencia directamente. Eso no quiere decir que no se hagan cambios, y eso no quiere decir que tampoco el Poder Judicial no tome decisiones que significan decisiones de gobierno. Hoy también gobierna el Poder Judicial. Entonces también tiene que rendir cuentas. Así que propongo que todos nos juntemos, todos los sectores con representación legislativa, todos los factores políticos, para que no aparezca esto como la idea loca de un gobernador que quiere ejercer cierto liderazgo, que de hecho lo ejerce, sino que nos involucremos todos en cambiar. Bueno, la pregunta a ustedes, ¿qué sería para el futuro? ¿Qué medidas hay?
yo no puedo hablar de acá para el futuro, sino tengo que hablar de lo que venimos haciendo, de la idea del gobernador clara, concisa, la idea que manejamos sobre lo que es la seguridad, que es primero el cumplimiento de la ley. Eso es fundamental, eso no puede funcionar en una sociedad donde haya incumplimiento de la ley, y esto implica que no haya impunidad en cualquiera de los niveles. Porque aquella impunidad que sirve para que una persona por robo agravado se le considere con una interpretación que tiene que salir porque el arma no funcionaba, la misma que favorece a un funcionario público que se quedó con la mitad de una represa, etc. Entonces, tenemos que tener claro eso, y esa decisión hoy está tomada en el país por Cambiemos, por el presidente Macri y acá por el gobernador Cornejo. Debo decirlo porque hace cosas concretas como nos están preguntando. Y lo que se está haciendo para seguridad, de acá lo que venimos trabajando, lo que estamos haciendo y seguiremos, es la acentuación de normas que favorezcan el trámite de la vida que no va con el delito, complicando la vida del delito, esto en términos generales, pero con toda la facilitación y mejoramiento de la prueba, con la elevación de la calidad de la policía, con un ataque frontal al narcotráfico. Mendoza, por ejemplo, ya sacaron el tema, y casi en coordinación con lo que está diciendo el procurador Goulet. Mendoza es la primera provincia que está atacando a los famosos kioscos de droga. Kiosco de droga, simplemente vendedor minorista de droga. Es tan delincuente como el que vende mucha droga o el que la provee o el que la comercia. Exactamente igual. Había una especie de ceguera ideológica en el sistema donde al kiosquito no había que punirlo. Y nos está dando resultados muy interesantes en la provincia, porque empezamos a tener medición de lo que se consume, con la medición se puede hacer políticas, y aparte empieza a elevarse el nivel de confiabilidad de la gente respecto del sistema. Mientras más confiable la gente vea el sistema, que el sistema funciona, empieza a obtener y a dar más pruebas a la justicia de la policía. Una sociedad desconfiada, una sociedad que no transmite pruebas en los procesos. Entonces nuestro ataque que estamos haciendo, que la Nación lo celebra, he tenido comunicación con Bullrich ayer, está mi gente ahora con Bullrich en Buenos Aires, celebra esto que estamos haciendo porque está elevando el nivel de confianza de la gente. Y nos pasan cosas muy llamativas. Cada vez que quedamos en un kiosco, las familias nos mandan agradecimientos por las redes sociales, nos piden amistad por las redes sociales y nos empiezan a pasar datos de lo que está ocurriendo. Porque pensaban, por más que nos ven a hacer leyes, etcétera, que la cosa no funcionaba porque el de la vuelta es el que le vende droga al hijo cuando está caminando para la escuela. Entonces ahí empezamos a dar seguridad, una seguridad concreta, trabajada. Pero esto se hace con ley, se hace con conocimiento, se hace con mucha tecnología, como la ciudadanía está aportando, como la legislatura nos está autorizando a comprar tecnología, y en eso empezamos a resolver y a obtener resultados. Como Entonces, política de ir al frente. Marcada, absoluta. Si el gobernador, a ver, esto lo dice hasta un especialista en derecho, Kelsen, ¿para qué sirve la autoridad? Para dar ejemplo para abajo. Entonces, cuando el presidente Macri viene acá y lo dice fuertemente, vamos a luchar contra el narcotráfico porque arruina a nuestros jóvenes, y el gobernador hace una política decidida contra la delincuencia, el sistema empieza a cambiar. Y cambia adentro hasta el modo de vivirse la penitenciaría adentro, que es donde convive la gente que ha cometido, porque empieza a ver que hay un Estado que está distinto. Y por ejemplo, estamos muy bien en los índices de manejo carcelario, estamos con mayores tasas de encontrar delitos, estamos manejando un montón de cosas porque hay una fuerza política y si el sistema le está diciendo a la ciudadanía, vamos efectivamente contra el delito, que es uno de los elementos aparte de la tolerancia cero, etcétera. No se puede tolerar esto, queremos una sociedad normal, y esta sociedad se maneja de ese modo. Y con esos principios vamos armando leyes y nos va llevando a mejores formas de gestionar lo que es la organización del sistema de seguridad. Por ejemplo, esto y que lo vamos a trabajar estos días, el tema del orden del día. Esto nos ha permitido, después de 2 años, poder sacar una ley de arma réplica o arma impropia, que era tal vez imposible hace un año. Raúl, nos queda poco tiempo, pero me quedan 2 preguntas en una. Digamos, a ver si tenemos un ratito, decimos rápidamente. Una tiene más que ver con lo que hace a la justicia federal, ¿sí? Digo, después de la elección y la diferencia importante de porcentaje de votos que ganó Cambiemos, que juntamente lo nombraron, se aceleraron las causas de corrupción en la justicia federal. Hablábamos de la independencia judicial, digamos. En este caso, a mí me da la sensación como ciudadano que al haber habido una enorme y amplia diferencia en la votación, se aceleraron las causas y termina siendo la justicia que responde al poder de turno. Eso es por un lado, para saber cuál es su opinión en cuanto a esta justicia federal, digamos. Y la segunda tiene que ver con una opinión personal de cada uno de ustedes, en algunos de ustedes están más involucrados que otros, que es qué beneficios nos va a traer, si nos va a traer beneficios y qué costo también puede traer, o si son más altos los beneficios que los costos, de sumarle 2 integrantes más
a la Corte de Mendoza. Bueno, esta es una vieja historia. Yo siempre he sostenido que la justicia penal tiene una gran deuda con la sociedad. Y esa deuda es que no investiga al funcionario cuando el funcionario está en funciones, sino que lo investiga cuando se fue. Y eso es una vieja deuda que ahora estamos repitiendo la historia. No es nueva, pero son las viejas deudas de la justicia penal en la Argentina. Respecto de este segundo tema, bueno, yo fui jueza de la Corte durante 26 años. Cuando yo ingresé en la Corte de la provincia, el doctor Alejandro Goulet era secretario relator. Relator de la Corte. Secretario relator de la Corte de la Sala Penal. Y teníamos solo 3 relatores. Claro, uno por sala. Uno por sala. Él era de la Sala Penal. Penal laboral. Penal y laboral. Teníamos un relator para la Sala Civil y un relator para el contencioso administrativo. Yo fui, y el doctor Goulet no me va a dejar mentir, fui una persona que se resistió terriblemente a la formación de un ejército de relatores. Cada relator que se quería designar, no me dejes mentir Alejandro, era yo, mis gritos se escuchaban por todos lados que se negaba a designar nuevos cargos. No es la situación actual de la Corte. Yo ahora cuando por ahí visito, porque me llaman para cualquier cosa, alguna charla o lo que fuese, hay tantos relatores que yo ni los conozco. No sé ni quiénes son, ni quiénes dejan de ser relatores. Nosotros tampoco lo conocemos. Bueno, tampoco lo conocen. Entonces, hay en la Corte de Mendoza lo que antes le criticábamos a la Corte de la Nación, una especie de ejército de relatores. El ejército de relatores es malo. Y es malo porque el relator, se llama así, porque lo que hace es relatarme, me trae un relato de las cosas que están. Pero ese no se hace responsable, no le pone la firma. Este viene y me cuenta a mí, mire doctora, tengo un caso así, 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 ¿cómo hago? Toda la gente que trabajó conmigo podrá decir, cuando a mí me venían y me decían, doctora, tenemos un caso así, 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 yo siempre decía, tráeme el expediente porque no te entiendo. Yo siempre necesité mirar el expediente y sin el expediente en la mano nunca firmé nada sin el expediente en la mano. Pero entiendo que son formas de trabajar. Yo he trabajado así, no digo que todos tienen que trabajar como yo trabajo. Además, mientras yo estuve, siempre lo sostuve, era un número de expedientes manejable por parte de la Corte. Es cierto que la Sala Penal y Laboral tiene mayor número de expedientes, pero la dificultad que tienen los expedientes de la Sala Civil y Comercial no es la de la Sala Penal y Laboral, porque los temas en lo civil y comercial son de una diversidad increíble. En cambio, los temas laborales, convengamos, son 7 u 8 los temas laborales, que accidentes del trabajo, y los temas penales también siguen siendo de un número que no tiene la diversidad que tiene. Si las cosas son como cuando yo estaba, hace 7 años atrás, en mi opinión no se necesita aumentar el número de los integrantes de la Corte, ni mucho menos crear una nueva sala. Lo que se necesita hacer es ordenar un trabajo que, en mi opinión, se ha desordenado en los últimos tiempos. Y ordenando no necesito crear más cargos ni lugar hay en el cuarto piso para poner a toda la gente que hay que poner en el cuarto piso. Ya no hay ni lugar ni para los secretarios, ni los prosecretarios, ni los relatores, ni nada por el estilo. Bien, empiezo por decirle a la doctora Kemelmacher que ciertamente era así, como ella dice, pero que no lo es hoy en día. Estos 7 años en los que usted no ha estado, le podría decir que la proporción es 3-1 las causas que ingresan en mayor cantidad en la sala penal y laboral que comercial. Es cierto que la temática civil y comercial siempre fue compleja, pero ¿qué está pasando? A partir del fallo Casal de la Corte de la Nación, cualquier causa ingresa en materia penal y tiene derecho el recurrente a que se revise in totum la sentencia, con lo cual
Eso ya estaba cuando yo estaba. Sí, pero ahora vienen con CD, con grabación, y hay que verlo y todo es impugnable. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Yo lo voy a decir así de simple. Estamos acortando los plazos como locos, con decisión política, abajo, para economizar 15 días en un proceso, y en la Corte se tardan 4 años en resolver una casación con detenido. ¿Y eso lo costeamos, digamos, con ahorro? Entonces, eso lo costeamos, eso está así. Y 4 años, y no es un caso, son muchos. Entonces, a mí me parece que acá había que tomar una decisión. O aumentamos la cantidad de relatores, porque evidentemente por algún lado estamos haciendo agua, o aumentamos la cantidad de decisores. Lo cierto es que a mí me parece que hay que buscar la especialización por sala. En el proyecto este nuevo he visto que a la sala penal le dejan nada más que lo penal y no van a tener injerencia ni en lo administrativo, lo cual es bueno, porque es necesario salir. El presidente trabaja como juez. Y además el presidente ahora ya no hace más trabajo administrativo, institucional. También, además de eso, también trabaja como juez, también resuelve, porque hay que darle una solución. Esto es un cuello de botella que no tiene salida. O trabajamos mañana, tarde y noche todos, porque es una vergüenza que un recurso extraordinario demore 4 y 5 años, y es una vergüenza que prescriban causas en la Corte. Me queda claro. Ahora, doctor Bulle, en el caso de la justicia federal, Sí. ¿usted cree que se aceleraron más después de las elecciones, digamos, las causas de corrupción, o era algo que iba a decantar? Pero es como dice la doctora, históricamente ha sido así. Okay. Sí. Muy bien, muchas gracias. Yo quiero hacer una diferencia. La justicia federal a la que usted se refiere es la justicia federal de Buenos Aires. Sí, totalmente. Sí, No tiene nada que ver con la justicia de Mendoza. No, pero en realidad estamos en Y un la país. justicia, exacto, pero lo que pasa es que como estamos escuchando todo el día lo que pasa en Buenos Aires, ni siquiera con la justicia federal de Mendoza, que ha estado desarticulada hasta hace un mes, que acaban de nombrar a 5 camaristas, nada menos, entonces se ha integrado de nuevo una justicia federal que estaba desarmada, con tribunales orales, etc. La justicia federal de Buenos Aires tiene una fama tristísima, porque esos mismos jueces que antes no hacían nada y que cajoneaban expedientes donde había alguna persona importante, etcétera, ahora parece que se aceleran de repente, o porque aparecen nuevos elementos, o porque se aceleran de repente. Esa no es la justicia de acá. La justicia de acá, que es la que ha integrado la doctora, la que integran ellos también, es una justicia honesta. Es una justicia trabajadora, lo cual no significa que no haya que hacer cambios, porque no es la misma justicia de hace 7 años y mucho menos de hace 20. Hay una explosión de litigiosidad en todos lados. Acabamos de aprobar un nuevo Código Procesal Civil y que dicen que, gracias a Dios, estamos primero en el ranking de litigiosidad, no sé, una cosa de loco, lo que pasa que en Mendoza. Entonces, una de las cosas que hay que hacer es tratar de acelerar esos ritmos, esos plazos. Por eso no me parece mal que se aumente el número de personas que toman decisiones, que son 2 nomás, que se dividen las salas, en lugar de aumentar los relatores que generan el relato. Lo que pasa es que el relato ahora también se utiliza para otra cosa. Ahora se usa para otra cosa. Así que me parece bien, pero también me parece bien que esa cabeza adopte la necesidad y el convencimiento de que hay que cambiar, porque esa es la cabeza que tiene que poner orden para abajo. Entonces, si esa cabeza no lidera y no genera orden, abajo estamos mal. Sí, yo creo que la Nación, me parece que los jueces federales de la Nación están haciendo un trabajo que nadie se los pidió, pero que tenían que haberlo hecho antes. Esto viene a colación hay cosas que el mismo sistema puede arreglar y no depender de la voluntad de los jueces. A ver, el sistema de audiencia continua, que nosotros así le llamamos, que es el que estamos trayendo con un gran ejemplo de Chile, tiende a evitar esto. No tenemos que esperar que cambie el gobierno para que los jueces actúen o depender de un juez. Es una concepción inquisitiva, seguir pensando que el juez maneja todo el sistema y no corresponde a una democracia republicana real. Tenemos que hacer un sistema donde la audiencia funcione, esté quien esté. Y eso hace que ningún fiscal o juez pueda parar la causa. Y el ejemplo histórico que le está dando Chile. Chile, cuando ellos cambian la legislación, que es la que nosotros hemos traído, la audiencia empezó a llevar hasta la gente del poder, hasta los parientes de Bachelet, porque no hay modo de parar la causa. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer, no depender ni de los cambios de poder, ni de esto, sino hacer un sistema, y lo estamos trayendo a Mendoza, para que no importa quién esté y pueda ser resuelta la causa, donde entonces el valor del juez que toma es inferior a los efectos de dar una corruptela, una corrupción que se basa esencialmente en pisar la causa.
Hay que hacer sistemas donde no se puedan pisar la causa. Y lo que se ha traído acá a Mendoza es la idea del gobernador de traerla acá, con la legislatura, por supuesto. Y dentro de este mismo concepto, el aumento de decisores, los jueces son decisores, en la Corte, viene bien por la altísima litigiosidad, porque esta idea de relatores y no jueces que decidan no es una buena idea tampoco republicana. Se quiere que el juez esté decidiendo ahí. Y esta Corte necesita de mayor aceleración, y en parte la litigiosidad la provoca el obstáculo que significa una Corte que no está resolviendo. Les pongo un caso porque estos son casos de administración, esto es de manejo del sistema. El servicio penitenciario recibía, porque esto tiene relación, las audiencias, con la cantidad de decisores. El sistema penitenciario que nosotros administramos, teníamos de 60 a 70 audiencias diarias, muchas de ellas se repetían porque estaban mal hechas, pero todos los días tenemos de 60 a 70 audiencias, ultra cargadas. Se puso un orden de 24 horas, ahora tenemos de 30 a 35. ¿Por qué? Porque muchas se repetían y se sumaban a las anteriores, que no se hacían bien y se volvió a repetir. Y eso ocurre cuando hay un cuello de botella muy estrecho. Entonces la Corte atorada hace que aumente el litigio, porque a cada uno de los problemas no resueltos sociales se vuelve a agregar otro que pasa a otro juicio, porque no hay quien nos resuelva. Entonces, agregar 2 personas más que resuelvan el sistema es muy bueno. Entonces, yo estoy de acuerdo en eso y por ahora no tenemos otra solución, pero son soluciones sistémicas. Sacando a las personas, sacando cómo funcionan, son soluciones sistémicas que dan resultados. No nos asustemos, la Corte de Apelaciones de Santiago tiene 17 integrantes, por ejemplo, nosotros lo manejamos con 3. Entonces, está bien. Entonces, de Valparaíso, perdón, más chico todavía el lugar, significa que la mayor cantidad de decisores mejoran la administración del sistema. Entonces, eso se está poniendo en juego acá. Yo deseo equivocarme. Vamos cerrando, Raúl. Vamos cerrando. Bueno, la verdad que quería agradecerles a ustedes por estar acá. Creemos que conversando, debatiendo y a veces generando disenso, junto con los puntos anteriores que hemos charlado de salud, de educación, de economía, y pensando a largo plazo, podemos llegar a tener, con estos buenos indicadores que están planteando de la provincia de Mendoza, y también un mejor país, y que tenga visión de futuro ese país, por encima de la política, de los políticos, de los intereses personales, pero que primen las instituciones, que es algo que ustedes hoy comentaron acá. Muchas gracias. Muchas gracias. Les agradecemos también a los mendocinos, a la gente que ha participado de este diálogo en las redes sociales, en nuestra página web, porque se ha visto muy interesado en un tema que preocupa. Así que bueno, también gracias a ellos como a ustedes. Muchas gracias por la iniciativa. Muchas gracias. Brindamos un poco.